La serie de salmos que estamos estudiando se llama Salmos Favoritos y el salmo que nos toca esta tarde exponer es el Salmo 24 y lleva como título la reflexión Deleítate en la santidad. La palabra deleite o deleítate o deleitar significa placer del ánimo. Entre otros sinónimos están también gozo, satisfacción, agrado. Por tanto, deleitarse sería igual a sentir gozo, agrado y satisfacción personal, y por otra parte sería el mismo sentir gozo, agrado, satisfacción en agradar a Dios con nuestra santificación. La palabra santidad, en cuanto a la santidad, el cristiano es santo en virtud de estar en Cristo. Aunque hay una lucha todavía contra el pecado, Cristo ya nos ha perdonado todos los pecados pasados, presentes y aún los futuros que cometamos siempre y cuando los confesemos. Esto por haber creído en Él por fe. El cristiano, por tanto, debe buscar la santificación consciente de que Dios lo santifica. Dios santifica en Cristo al creyente y Cristo ora por nuestra santificación. Y el Espíritu Santo también nos santifica. El Salmo 24, base de nuestra meditación, como ya se dijo, consta de 3 partes de manera natural. La primera, que son los versículos 1 al 2, es una alabanza al Dios creador. La segunda son cualidades para adorar en el templo, aunque aquí tenemos que corregir la palabra templo, porque cuando David escribe este salmo, el templo aún no se había construido, lo construyó Salomón, incluso después de la muerte de David. Por tanto, aquí equivaldría al tabernáculo, o como dicen los salmos, el Monte Santo, lugar que David había elegido justamente para construir posteriormente el templo. Y la tercera parte de este salmo es una celebración de la entrada del rey a Jerusalén. Leamos el salmo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Esto dice el verso 1 y 2. La plenitud de la tierra le pertenece a Dios por derecho de creación. En otra parte de la Escritura dice, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ellas. Esto está en Deuteronomio 10, verso 14, y lo dijo el Señor a Israel a través de Moisés. Todo fue hecho por Dios, y el salmista agrega, el mundo y los que en él habitan. Hay una distinción. La tierra es el globo terráqueo y todo lo que existe en ella, los animales, los ríos, las montañas, las aves, los montes, todo aquello tan hermoso que Dios ha hecho. Pero cuando dice mundo, se refiere a los habitantes como seres humanos. Esta parte del versículo, por tanto, incluye a todos los hombres, a usted y a mí. Así que le pertenecemos a Dios por derecho de creación, igual que la tierra. Pero los cristianos, hermanos, también le pertenecemos por redención. Recordemos que Cristo nos ha redimido del pecado, de la esclavitud del pecado, de la condenación eterna. Así que, dicho de alguna manera, hacia Dios Él tiene doble pertenencia en nosotros. Siendo así, debe causarnos un gran gozo saber que Dios
nuestro Creador y Salvador, ha tenido una relación muy cercana a nosotros. Y esto nos obliga a buscar la santidad y a deleitarnos en ella, como es el tema de esta reflexión. La segunda parte del Salmo, de los versos 3 al 6, se nos piden las cualidades para adorar en el templo o el tabernáculo o santo monte. Templo sería el equivalente ahora a lo que nosotros visitamos, lo que nosotros tenemos dispuesto para adorar al Señor. Leamos esa parte, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro al Dios de Jacob. El uso de las preguntas retóricas sobre quiénes son dignos de entrar en la presencia de Jehová. Hay otro salmo que nos las dice detalle a detalle. Este es el Salmo 15, que también fue escrito por el rey David. Y las cualidades son las siguientes. Dice el Salmo 15: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y fíjense, hermanos, el que anda en integridad es una. El que hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, por eso no cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. La palabra integridad significa estar completo. Pero la Biblia, que es tan rica en definiciones, en información, tiene un pasaje en Isaías que complementa, esto de la integridad. Y el segundo requisito, que es hacer justicia, como dice el Salmo 15, lo describe así Isaías. Hacer justicia, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece las ganancias con violencia, el que sacude sus manos para no recibir soborno, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Es decir, hacer justicia, pues es hacer lo bueno. La siguiente cualidad es hablar con la verdad. Pero dice el Salmo 15, hablar con verdad desde su corazón. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Es hablar con honestidad, no de dientes para afuera, como decimos popularmente. Hablar honestamente, eso es hablar con verdad. Y no calumniar significa no hablar falsamente de nadie. Es más, ya al murmurar de alguien es un pecado, y lo es más si aún lo que se dice es falso. Eso es calumnia. No hacer mal al prójimo, al más cercano, que se refiere a los tuyos, a tu familia, a tu esposa, a los hijos, los amigos, los hermanos, tu vecino, porque la siguiente cualidad dice no permitir que se hable mal del vecino. A veces no solamente nos gusta ver que alguien hable mal de nuestro vecino, sino nosotros también hablamos mal de los vecinos.
Y luego dice que otra cualidad es amar y honrar al que teme a Jehová. Esto es, hermanos, tan claro. Nosotros debemos honrar a los hermanos que temen al Señor, que temen a Dios, el que da su palabra y la cumple. Qué interesante es esta cualidad de dar la palabra y cumplirla. Y esto aplica para todas las acciones de nuestra vida. Cuando hacemos un compromiso, cuando hacemos una cita de trabajo, en la iglesia, con un amigo, y que cumplamos. Y otro punto que no acostumbramos ya mucho nosotros, pero que en la antigüedad se daba así porque las necesidades, igual que ahora, existían. Entonces, quien podía prestar a su prójimo, a su familiar o a su trabajador, no tenía que hacerlo con ganancias, sino simplemente prestarle y recibir lo que había prestado sin hacer usura de ese préstamo. Y otra cualidad es defender al inocente, hermanos. Inocente se refiere a una persona como un niño. Qué triste a veces saber que hay maltrato de niños o de mujeres y que nosotros nos quedemos indiferentes. Veamos pues que todas estas cualidades son acciones hacia los demás, hacia creyentes y no creyentes, en la iglesia y fuera de ella. Esto es integridad. Esto es amar y deleitarse en la santidad. Estos salmos, por supuesto, va implícita la idea de entrar al santuario, al santo monte para adorar. Sin embargo, las cualidades son fuera del templo, fuera de la iglesia en nuestro caso. Porque podría ser que adoptemos doble conducta, a lo mejor en la iglesia, entre los hermanos, somos personas muy honorables, pero por fuera, ¿cómo es nuestra vida? ¿Cómo es nuestra conducta? ¿Cómo son nuestras relaciones? Y se refiere a todo tipo de relaciones financieras, de trato, de formalidad, de trabajo, de escuela. Todo esto incluye la santidad, hermanos. Y las cualidades ahí están. No las podemos soslayar, ahí están. La palabra de Dios es clarísima. Así que busquemos la santidad, deleitémonos en ella, pero actuando de manera correcta, socialmente hablando, con toda la gente. Eso es deleitarse en la santidad. Entonces podremos entrar al santuario, al templo, y deleitarnos al alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Además de todo esto, pues hay promesa para ello. El mismo Salmo dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. ¡Qué hermoso! Es una consecuencia tan bonita que si llevamos una vida de una conducta correcta, de no hacer cosas indebidas, de no defraudar, de no mentir, de no calumniar, de no hablar mal, de no chismear, pues no resbalaremos, no habrá problemas en ese sentido. Y Dios se agrada de esto. Porque además dice, recibirá bendición de Jehová y justicia, el Dios de salvación. Esto lo dice el verso 5. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y agrega el 6, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y aquí está el nombre de Israel en Jacob, porque Jacob luchó buscando a Dios. Le costó un tiempo y le pidió al Señor que lo bendijera. Lo buscó. Eso es la idea de este salmo. Buscar a Dios, buscar su bendición, actuando como también Él demanda.
Hermanos, la santidad es una situación de la que ya estamos porque Dios y Jesucristo nos la han otorgado. El Señor Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Jesucristo nos ha santificado, consagrado para su gloria, para su servicio y para una misión. Pero no solamente en la iglesia. Esta misión, hermanos, es en el mundo. Es fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro del hogar, dentro del trabajo. Y debemos considerarnos privilegiados y deleitarnos en la obra del Señor. La tercera parte del Salmo es la que incluye los versículos del 7 al 10. Dice: alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Estos versículos pueden tener dos interpretaciones. La mayoría de los estudiosos opinan de esta manera. Puede aludir al rey David, por ejemplo. Cuando él transportó el arca de la casa de Obed-Edom a la tienda que él había dispuesto para poner ahí el arca, David lo hizo en un acontecimiento que verdaderamente conmocionó a todo el pueblo, involucró a todo el pueblo. Realmente su entrada fue una celebración con música, danzas, y además incluyó comida. David, después de que instalaron el arca, oró por el pueblo, los bendijo y dice que les repartió una torta y un pedazo de carne. Así que fue una celebración. Y cuando iba llegando el arca, seguramente usaban esta música para alabar a Dios, porque el tabernáculo era una figura, el arca era una figura de la presencia de Dios con Israel. Y es una manera poética de hablar de las puertas de Jerusalén. Aunque eran grandes, eran unos portones bastante amplios, no bastan para dar paso a Jehová, el Rey de la Gloria. El rey Salomón decía: los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto más un templo? La otra interpretación es aludiendo a Jesucristo cuando venga a reinar. Llegará como lo que es Él ahora, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y el Rey de la Gloria, como dice el Salmo, entrará en Jerusalén. Será observado ya no como aquella ocasión que entró en un pollino manso y humilde. Ahora vendrá como lo que es, el Rey, a juzgar, a establecer su reino milenial, recibirá el poder. Y lo mismo, las puertas tendrán que abrirse y darle el paso a nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Resumiendo esto, hermano, le pertenecemos a Dios porque nos creó y nos salvó. Nos pide las cualidades para ser santos, pero además deleitarnos en la santidad. Así como cuando tenemos proyectos y vamos consiguiendo logros en ese proyecto, busquemos la santificación y hagámoslo con gozo, sabiendo para quién es la santificación y quién nos la dio.
¿Y quién intercede por nosotros? El Señor Jesús. Y tenemos al Espíritu Santo que nos santifica. Busquemos la santidad y deleitémonos en ella, hermanos. Que cada vez podamos dejar aquellos defectos, aquellos pecados, aquellas prácticas que son pecado y que podamos ser cada vez más santos para la gloria y honra del Señor. Amén.